Bueno, este panel trata la construcción de la memoria desde el arte y la activación de públicos. Tenemos con nosotros a Neiro Thompson, el director artístico del Philadelphia Contemporary, a Mapa Teatro, el laboratorio de artistas a cargo de la obra Testigo de las Ruinas, cuya última función se presenta hoy en el FAENSA. Inscríbanse por favor en arbo.co, y Emiliano Valdés, curador en jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín. Gracias María Paz, gracias Arbo por congregarnos aquí este fin de semana, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación. Como decía, bueno, y por supuesto a Sokolov Associates por la gestión y la invitación. Como decía María Paz, esta mesa nos acompaña Neiro Thompson, que es director artístico de una plataforma de producción de proyectos artísticos contemporáneos, pero Neito también estuvo muchos años vinculado a una institución que se llama Creative Time, que seguramente muchos de ustedes conocen, y que desarrolla y soporta y acompaña la producción de proyectos, digamos, con un enfoque social o de interacción con públicos en distintas dimensiones y también en distintas capacidades. Y Mapa Teatro, que es un colectivo artístico experimental que se enfoca en las artes vivas, fundado por Rolf y Heidi y una tercera hermana, Elizabeth, también hace ya muchos años. Lo fundaron en París, pero han tenido sede en Bogotá por muchos años, y es interesante porque han tenido una una múltiple función, me atrevería a decir, de artistas, obviamente por capacidad propia, pero también en sus espacios y en sus proyectos han acompañado el desarrollo y la producción artística de otras personas. Entonces creo que, digamos, que esa doble función como autores y también como en cierta medida como productores o acompañantes también los sitúa, digamos, en una posición muy especial para hablar de cómo cómo desde el arte tenemos la capacidad de generar unas circunstancias, unos momentos, unos gestos en los que la interacción y la participación con los públicos, y a través, digamos, de ese diálogo y de esa coparticipación realmente en estas iniciativas, pueden, en este caso en particular, que es lo que atañe a esta mesa, pueden contribuir a la construcción o a la revisión de una memoria histórica. Yo ayer, y solo muy brevemente a modo de introducción, ayer hablábamos un poco de la importancia, de la importancia, o yo proponía la idea de que una visión de memoria histórica que me parecía que era interesante no era una necesariamente oficial o institucional, aunque ellas por supuesto juegan un papel importante, sino una memoria histórica que sea polifacética, ¿sí? En la que, digamos, esté construida de no una visión que sea la del Estado o la de una sola institución, sino una memoria que esté hecha de las memorias de todos nosotros. Y en esa medida, en estos proyectos en los que hay una participación individual o colectiva, me parece que también contribuían, digamos, a formar esa especie como de piedra o de gema que tiene tantas caras, en la que, digamos, la versión de la memoria histórica de cada uno de nosotros tiene un lugar y puede llegar a ser parte de esa construcción colectiva. Vamos entonces a escuchar primero a Neito Thompson, que nos va a hablar un poco del trabajo que está haciendo. Luego Heidi y Rolf nos van a contar, pues, en qué consiste Mapa Teatro y cuál es un poco la experiencia y sobre todo la visión de este proyecto, y luego pasaremos a unas preguntas, primero entre la mesa, y luego también abriremos esas preguntas a ustedes. Así que nada, le doy la palabra para empezar a Neito. What's up, Bogotá in the house?
You know, I woke up this morning, I saw sun. Didn't seem like a good day to go see a talk. So I really appreciate you coming out. It means a lot to me. So thank you. You have to suffer for your art, you know. It's an important part of the art-going experience. My name is Nato Thompson, as they said. I organize, for the last 10 years, large public art projects with artists. And like all artists, the subject ranges depending on the mood, the interest, the times. Some people describe the projects as political. I just like to think of them as relevant. I'm going to talk about two projects that I thought slightly fit within the subject of historical memory. But I'll pivot at the end towards a more radical project I'm working on, because I actually believe, well, I'll start with that. I'll start with a kind of theoretical thing that I hope the translation works out okay. Well, me and you, we're doing this together. Yeah, he's doing okay? All right. Okay, good. But, you know, there's a Marxist sociologist, urbanist named David Harvey, who believes that time, many people think of time as the driving force of history, but being an urbanist, he believes that space is the driving force of history, and that until you resolve the contradictions of space, or the imbalances of space as it's appropriated amongst people, that time is stuck, and history is stuck. And if that is the case, you might think historically we've been in the same time for about 200 years. And that, it's interesting because if you want to think about producing historical memory in that sense, an artistic project would need to engage in the political economy of the production of space as an aesthetic. All right, that's my theory thing. We'll come back to it. It's a little crazy. We'll get to it. We'll talk about some art. So not too long ago, in 2014, I worked with this artist, Kara Walker, on a project that was extremely popular, so popular that it's almost a curse, but I'll give you a little bit. The sugar subtlety is an elaborate sort of marzipan or sugar sculpture made out of sugar paste, a kind of fondant that typically in these large banquets that would have been thrown in the medieval era at the court of King Henry, they would have had main course and then a sugar subtlety, and then people would eat it. So it had all this kind of power of ingesting this desirable, precious substance, but also you're sort of ingesting the power of the king. Anyway, when I heard the term subtlety, I was a goner. I was like, oh, I have to make a sugar sculpture. I was like, oh, of course. Sorry, so I'm gonna explain that a little bit. So the project was called A Subtlety, and in the period of kings and queens, subtleties were referred to as small sugar desserts that were like sculptures that you would ingest. And before the mass popularization of sugar, through the exploitation of the Caribbean islands, sugar was a very rare substance, reserved only for the extreme elite. And so sugar, the idea to ingest this sort of power, it was this incredible power. But this project, this artist, Kara Walker, really was interested in this idea that sugar makes us all kings and queens, right? But then it becomes through mass consumption and through what's called the triangle trade of the 19th century, which, you know, obviously the sugar cane grown in the Caribbean, brought to the United States and sold, and the money goes back to London, and the slave trade is all revolved around that. Sugar becomes this mass export-import business, and suddenly, in a kind of perverse way, you could say, everyone
in the 21st century can eat and become a king through the ingestion of sugar. So she makes a massive sculpture out of sugar, which you will see in this. And the other thing to say is we did this project in a sugar refinery plant that was closed down called Domino Sugar. Do you know Domino? It's very popular. So that Domino Sugar, you know, it's just to say on a race level, which is bizarre, they put a lot of work into making sugar white. You know, sugar isn't naturally white, but people mostly like white sugar. But it's just ironic because, of course, sugar is also one of the main contributors to the slave trade as well. So there's a whole race color thing involved in that. So we worked inside an old decommissioned Domino Sugar refinery plant where they turned sugar white, where the walls of this building were caked in molasses, 100 years of sugar refining. So it was almost like an evil Willy Wonka. And you could smell it. When you walked in, it was like, and you could smell the sweet, acrid, burnt sensation of 100 years of slavery. So that's the room we built this sculpture in. I'm really proud that Creative Time is undertaking this extremely ambitious project. It's not just ambitious in scale, it's ambitious in terms of its content. Kara Walker is encouraging us to look at things that are so visible in our society that we wish were invisible. Our history to slavery and our contemporary relationship to slavery, immigration, migration, mythologizing of Black women's bodies. And it's our belief at Creative Time that public art creates a space to engage in those difficult conversations. The Domino Sugar Factory is doing a large part of the work. And I think accepting that the building itself is creating the context and it is like the sculpture, it is kind of the subtlety to make a piece that would sort of complement it, echo it, and hopefully it contain these assorted meanings about imperialism, about slavery, about a slave trade that traded sugar for bodies and bodies for sugar. At the beginning of this process, when we started to get an understanding of what Kara's vision was, a lot of people thought that it was impossible, and so it's been incredibly exciting to assemble this team of problem solvers that have turned this into a reality. Well, the space in and of itself, it's a heroic proportion. I mean, it's really an unearthly sort of temple-like proportion, which lends itself to the subject matter. But it's a hard environment. You know, when we first came here, it leaked very badly. There were birds, there was molasses trickling down the walls. I think really good work produces really complicated problems for us to think about. I think as audience members, it's beholden upon us to actually think. In my heart of hearts, I would love for this moment that we all share together as a viewing public to carry some weight of memory and evoke the kind of loss that ruins represent that is seemingly inevitable. There's another part of me that's like, no, everyone is going to give this building back to the city because this amazing thing happened that brought everybody together. But I don't think that that's really a reality. I just think that if anything could happen at some date in the future, the feeling of the presence of this piece and the feeling that we all came together around it exists, that would be a real, I don't know, that would be sort of the real for me. So, just so it's clear, this is this massive 3-story, almost a city block long sculpture that was covered in sugar. So it was a massive sugar sculpture. And it was very popular in New York City. Thousands, hundreds of thousands of people came out. In fact, it was so popular that I got a call from Usher's people. You know the hip hop star Usher? And they said,
Nato Thompson, Usher wants to go backstage for the Kara Walker project. And I said, Usher's people, it's public art. It's free. There is no backstage in public art. Everyone's backstage in public art. But what was interesting about this project was, first of all, it was a sphinx, so it stands mute. It doesn't speak, like art often. It doesn't tell you what to think. There was no text that interpreted the history of slavery, the history of sugar. The meaning was open, but there was a lot of meaning. And it was frustrating for people because it was also a stereotypical, racialized image of a mammy figure, a kind of exploited black woman figure, a caricature. There were African Americans who were very frustrated with the piece. They thought it was exploitative, an artist taking advantage of this history. There were those that loved the piece, but it became so popular, and the Sphinx the entire time never spoke, never told people what it was about. And it drove people crazy. And this is in 2014, and if you can remember 2014 in the social media world, that's a hard thing to do. This was the first time I realized how powerful social media is for public art, because people began to, Instagram it, tweet it, and then the piece, as people came, wasn't just about the work. It became people watching people look at the work. And the right way for people, a big discussion happened online of what is the right way to appreciate the work. Because of course, it has that monumental look, so people, and it's very sexualized. So you'd have people doing funny selfies or pointing at the vagina, or, trying to pretend they're grabbing the breasts. And then people would say, oh, look at these white people coming in here being disrespectful. And then there was a whole debate about what's the right way to be in there. But we all know the public sphere, when it's working, is a kind of cranky place. People don't get along. They all argue. But then it became this meta level where public art, there was the artwork, and then there was the artwork that was the people looking at the people look at the artwork. And just to talk about historical memory, I think that's an interesting way to think about it, where it isn't the history, it's the people engaging with the people engaging with the history, that next level. And art can do that in a really interesting way. I mean, we had Leonardo DiCaprio come, and I thought to myself, it became one of these things where people come just because people come. They don't even care what it's about anymore. It becomes this other level project. All right, that's project one. So there's this other project I'm gonna talk about. In 2009, I love this project also because I met my wife on this project, so it has a personal thing. This is a project I worked with this artist Jeremy Deller on. It was called It Is What It Is, Conversations About Iraq. This was during the Iraq War. And the project was very simple in concept, which was to take this car that you see here. This was a car that was blown up in a marketplace bombing in Baghdad. It was shipped to the United States and put on this trailer, and we traveled around the United States with this on the back of a truck with a US soldier that just done 2 tours in Iraq, who was fresh back from the war, and an Iraqi translator for the Iraqi military who was fresh back to the United States. And they both traveled with the car and held conversations about what they'd just seen in Baghdad. And so people, and it's an interesting quiet project because what we would do is park, and then they would have this sign so people understood what it was, and you were invited to talk to one of these guys about what they've experienced. And it's very simple as a concept. But I thought it was a really interesting way to get away from the mediated interpretation of war, of something that was very politicized. I learned something very interesting, which was my left-wing friends hated the project because they thought it was very politically ambivalent. They said, why do you have to have an open-ended conversation about the war when it's clearly a horrible thing? You should just have an anti-war project. That's one version. And then, of course, people that were very patriotic and pro-war thought it was, I got like a reverb thing. Thought it was, not clearly for the war. It was too ambiguous or open-ended.
But I loved it. And what was interesting too was what I found interesting, was most of the people that talked to the soldiers either had a family member that was over there, were young 19-year-old kids that had just fought there, like either veterans or older veterans, Vietnam, somebody that had a relationship to the conflict itself, were very eager to have this conversation in public. They worried, it's interesting too, people that are involved in these highly politicized struggles worried about they're getting pointed on one side or the other or getting cornered. They have very conflicted emotions about the war itself. They fought in it. Friends of theirs died in it, so they have some relationship to it. But the project itself, this open-ended conversation, seemed to me in a really interesting space that art can insert itself into very polarized political narratives. And also the open-ended, non-judgmental politics of it. I mean, I myself am extremely political. I have very strong opinions about things, but I like art that gives people breathing room to think for themselves in a way that isn't judging them. And this model I found extremely compelling. So here we are. Oh my gosh, where is this? This is in DC. This is in Philadelphia, where I met my wife. This was in Houston, where we had this African-American Vietnam War soldier who was extremely pro-war. And he's talking to, that's Issam Pasha, who was the Iraqi translator. This show also traveled to museums. I'll tell you what, I have to say this, and I'm in the process of building a museum, so bear with me. But once I get the bug for public art, which is what I like about public art, is because it's not in a museum, the thing I don't like about museums is everyone knows they're about to see art, which I feel like is the worst thing for someone to know. I like it when they don't know what they're encountering, and only later they find out it's art. That's my favorite art, where they just find some strange thing that happened in the world, and they get involved in it, and the world opened up in a new way they hadn't imagined, and then someone says, oh, that was an art project, and they go, oh, all right, huh. It's my favorite feeling. Because, in a museum, you're already like, oh, it's going to be art, and so if it's irrational, you don't take it seriously. You just say, oh, it's irrational. Well, that's art. You know what I mean? You go to museums with your parents. They're like, my kid could do that. You're like, oh. But in the world, when someone encountered this car with just these two people speaking, they didn't know it was an art project. They just thought it was an interesting way. And at first they thought we were trying to sell something, because we all know when people are doing things you don't understand in public or trying to talk to you, you think, okay, it's either a cell phone company or Red Bull or religion. These are the three things that make people talk to me in public. Otherwise, there's no other reason you would talk to me. You want something from me. But if the worst thing is when someone says, no, I just want to have a conversation. You're like, I really don't trust you. But that's what art can do. So those are the two projects that I wanted to show to you, because I don't want to take too long. I want to talk one more thing. So I'm currently in the process of building a contemporary art museum in Philadelphia. And when I talked about the construction of memory or history as a political economy question, I really do believe that, in the United States at least, we've had a lot of controversies around various institutional critiques of our museums, whether it's the fact that the staff is entirely white, whether it's that someone on the board is a weapons manufacturer and that's how they make their money, whether it's the fact that the depictions of race by white artists making money on depictions of race is not right. But there's a lot of questions about the roles of institutions and a lack of trust of the principles that our museums are founded on. And I think when you find institutions that are built on a vast ground of inequity, it puts a lot of burden on artists to counterbalance that. I think the better way to go is if institutions are more self-conscious about building equity. And what I mean by equity is race equity, gender equity, sexuality equity, not just in their program, but in their funders
and in their staff, and that their relationship to the community, and what I mean by community is not just like local artists, but a real sense of the class divides that produce aesthetics, that is also something very tangibly aware in their programmatic ventures. And you can still do international and national stuff, but they're not. Some museums only want to work with famous artists, you know, that style. And then the local artists are like, how do I get into your museum? But some places only show local artists. But I think when an institution is built on a foundation of equity, and its political economy is a little more thoughtful, then institutions can be civic spaces for the production not only of historical memory, but of civic culture. The kind of aspirations that libraries had at one point in time, that they become these pedagogical social spaces. And I know that's not an art project per se, but I feel like if an artist gets to step into a place where it has trust of the community, is a little more conscious of its class and race relationships, the artist can be more free to be more poetic, to not take the burden of social injustice on their backs all the time. And that, to me, is the calling for our institutional leaders to be a little more challenged and thoughtful in the way they produce our institutions in our cities. Thank you very much. Thanks, Nairo. Rolf? Bueno, ahora Juan nos va a poner buenos días a todas, a todos, y muchas gracias a la invitación, por esta invitación. Nosotros intentaremos hacer eco un poco a esas provocaciones que nos ha lanzado Nate, su reflexión sobre el tiempo y el espacio nos parece particularmente oportuna e interesante, y resuena mucho con pues lo que nosotros hemos estado también intentando hacer durante ya muchos años. Para quienes no conocen aún o no saben qué es Mapa Teatro, que suena como una especie de grupo de teatro, Mapa Teatro, es de estos proyectos un poco paradójicos en los cuales el mapa, que es como un tipo de organización justamente del espacio, nos ha llevado durante muchos años, inicialmente desde el teatro, desde el formato, desde el marco del teatro, a otro tipo de dispositivos, de intervenciones propias tal vez de este pensamiento espacial, ¿no? El mapa estaba ya de alguna manera trazado desde que escogimos ese nombre, estaba trazado un poco un destino cartográfico, un destino espacial, a pesar de que la materia de trabajo nuestra era fundamentalmente el tiempo. Y por una formación que tenemos Heidi y yo, tanto en el teatro como en las artes visuales, obviamente poco a poco intentamos desbordar los formatos para encontrar otras nuevas modalidades de trabajo. Pero quizás lo más importante no son los formatos o las formas que se producen, que hemos producido durante estos 35 años que llevamos trabajando, y que hizo de Mapa Teatro, o ha hecho de Mapa Teatro ya no un lugar de producción escénica o después de otros órdenes, sino más bien un laboratorio de pensamiento transdisciplinar, entendiendo lo transdisciplinar no como una especie de variedad de experiencias y de acontecimientos, sino más bien un lugar de pensar con otros, y no solamente con artistas, sino con otras perspectivas, tanto de historiadores, de antropólogos, de filósofos, pero también de gente del común, de pensar juntos los problemas que nos tocan y que nos afectan directamente, porque ese ha sido, digamos, el punto de partida de nuestro trabajo, es la afectación que nosotros mismos
tenemos frente a distintos fenómenos, situaciones de la vida, sencillamente de la vida. El tema que reúne este foro sobre la memoria es obviamente un tema supremamente complejo. Tenemos por primera vez en la historia de Colombia una comisión de la verdad y nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo preguntándonos cómo es que trabaja la memoria, cómo construimos la memoria. Y precisamente en estas afectaciones, en estos afectos que nos tocan, que nos atraviesan, en la historia que hemos vivido en nuestro país, nosotros nacimos en la guerra y hasta hace poco pues creímos haber salido de ese capítulo. Y entonces, por lo tanto, nuestros cuerpos, mucho antes que cualquier otra instancia, ha sido el lugar donde esta historia, esta larga historia de violencia se ha inscrito. Y es entonces desde unas políticas del cuerpo, digámoslo así, de una política de producción, de una subjetividad del cuerpo, donde hemos intentado entonces producir también unos dispositivos, unas formas, unas plataformas y unos acontecimientos para pensar juntos esto de cómo se inscribe la historia en el cuerpo o en los cuerpos, porque no hay solo un cuerpo, por supuesto. Podríamos, digamos, no me quiero extender mucho, queremos mostrar algunos elementos, pero quizás vale la pena señalar que estamos en el municipio de Guapi, en el Pacífico colombiano. Esta es la fiesta de los Santos Inocentes que se lleva a cabo el 28 de diciembre de cada año en este municipio y que es una fiesta muy desconocida en Colombia. Es una fiesta que durante años pasó completamente desapercibida, era una fiesta aislada dentro del contexto de fiestas en Colombia, y esta fiesta tiene una enorme particularidad, y es que es una fiesta que viene desde los tiempos, desde la esclavitud, la llegada justamente de las comunidades afros al Pacífico colombiano, y desde entonces y después de múltiples transformaciones y mutaciones de esta fiesta, en donde en la época de la colonia los españoles daban a los esclavos negros la posibilidad de un día en el cual podían subvertir el papel del amo y del esclavo. En esa fiesta, obviamente no se trataba de que los esclavos le dieran látigo a los amos, sino que autorizaban a la misma comunidad para que se dividiera y que unos se pusieran la máscara del blanco. Y entonces esta tradición fue después de alguna manera cooptada por la Iglesia Católica, y ante la persistencia y la resistencia de esta fiesta a lo largo del tiempo, fue inscrita el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, como en una fiesta religiosa. Y pues tiene una gran significación porque es una fiesta, recuerden, el 28 de diciembre es la masacre de Herodes, ¿cierto?, a los niños. Y aquí los hombres hacen tres tipos de transgresiones. Primero, la transgresión de la clase, es decir, pueden tomar el látigo y el poder.
la transgresión del género, porque sus vestimentas son todas las vestimentas femeninas, los cuerpos de estos hombres que son todos trabajadores del campo, en su mayoría, muchos vienen de plantaciones, de la agricultura, trabajadores, pescadores, se visten y utilizan las ropas de sus mujeres, de sus compañeras, de sus madres, y se ponen estas máscaras de blanco, que obviamente inicialmente eran máscaras tradicionales y que luego, con todo el fenómeno de la globalización, terminaron siendo estas máscaras made in China, que son las máscaras de todo este repertorio hollywoodense, de toda esta ficción global en la cual estamos todos de un lado al otro lado del planeta inmersos. Y ese día entonces un grupo de hombres sale por la calle buscando a todas aquellas personas que no llevan una máscara para darles látigo. Es una fiesta que cuando uno llega allí pues es extremadamente violenta, nos remite inmediatamente a escenas o escenarios que podrían bien ser los de una incursión de alguna fuerza militar, paramilitar, de algún ataque, porque el pueblo se va vaciando y estos hombres enmascarados con estos látigos en la mano empiezan a recorrer las calles buscando cada vez de manera más frenética todos aquellos cuerpos que no están enmascarados. Y hasta que se va conformando este tipo de comunidad, sí, de grupo, de coro, que se desplaza ya de manera unida y ya no aislada, formando una especie de ejército que recorre, ya empiezan a correr, ¿sí?, en busca de quienes no están enmascarados. Encontrando entonces los primeros habitantes que no tienen máscara y que en realidad han sido asignados en el transcurso del año como el grupo que va a recibir el látigo, que va a recibir el latigazo. O sea que hay una especie de pacto en la comunidad en el cual cada año se decide qué grupo va a dar látigo y qué grupo va a recibir el látigo. Y nunca el mismo grupo que da látigo puede repetir el año siguiente y tiene que pasar a recibir el látigo. Y con esto la comunidad propone una especie de activación, de reactivación de una práctica utilizada en los tiempos de la colonia, o sea, de este acto, ¿cierto?, de humillación y de este acto de este ataque contra el cuerpo, para que, según ellos, se rememore, se actualice la memoria vivida por los ancestros en los tiempos de la esclavitud y también mucho después, y que los cuerpos puedan rememorar. Y esta es la única manera que esta comunidad considera que es útil la memoria, que si no pasa por el cuerpo no hay ni algún relato posible que pueda ser eficaz en la actualización permanente en el tiempo de la historia de la esclavitud. Entonces, para nosotros la visita y después el trabajo que iniciamos en Guapi fue supremamente fuerte, supremamente radical, porque aquí era claro que el libro de la historia, el archivo, era un archivo vivo y era el cuerpo, y que no había relato posible, ni historia oficial posible, ni de blancos ni de negros, que pudiera contar la historia más que el cuerpo.
Y eso pues para nosotros ha sido un elemento supremamente importante en el sentido de considerar el cuerpo como un verdadero archivo vivo. Por lo tanto, pues las prácticas que hemos intentado desarrollar, las prácticas artísticas que hemos intentado desarrollar en estos años han pasado por esta premisa, ¿no? Del cuerpo como un archivo vivo. Bueno, esto son horas y horas y horas. Esto empieza a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde termina. El alcohol va alimentando a los hombres, los va cargando y obviamente al final las reglas que son de no pegar por encima de la cintura, hay una serie, esas convenciones se van borrando tanto de quienes reciben el látigo como de quien lo dan y al final esto pues ya es una verdadera euforia, una verdadera catarsis y fue muy interesante ver cómo aquí ya vamos hacia un momento en que la comunidad que no tiene la máscara también se va uniendo y va formando una especie de grupo que se va protegiendo, ¿no? Entonces es muy bonita la manera como se va produciendo una especie de modelo de resistencia ante el enemigo, ¿no? Esta es una tradición que se pierde en el tiempo. Hay que ser de aquí para comprenderlo. Hay que ser de aquí para sentir cierto placer con el dolor. A partir de un trabajo que hicimos en la comunidad de Guapi, en donde estuvimos finalmente participando en esta fiesta como visitantes de cualquier fiesta en Colombia, pues nos encontramos con que uno no podía ser un visitante cualquiera y que lo que había sucedido allí, no solamente como fenómeno, como fiesta, como celebración, sino también como un modo de resistencia en una época en que pues estábamos, a través de nuestra primera visita fue en el 2009, estaba Guapi era un lugar de ataques paramilitares y de la guerrilla, había una confrontación y una pelea porque es un territorio pues geopolíticamente estratégico y entonces la comunidad había podido unirse para solo a través de esta fiesta resistir y de alguna manera denunciar, ¿no?, la presencia de todas estas formas de violencia externa que habían llegado a su comunidad. Dentro de los actores con que trabajamos desde hace muchos años está Julián Díaz, que es este actor del departamento del Cauca y que él no había conocido esta fiesta, entonces fue él quien asumió, digamos, el papel de representar a través de esta performance del látigo este acto que para él tenía una significación absolutamente fundamental. Si quieres podemos poner el volumen. Entonces primero hicimos digamos un montaje escénico y luego, ay, lástima porque aquí puedes volverlo a poner. Esta instalación estuvo en el Palacio de Cristal en Praga. Era, como decía Neto ahora, es un lugar del arte. Y esta pieza estaba dentro de muchísimas otras piezas, pero el ruido que producía el látigo era tal, la reverberación que producía en el espacio, que generaba una especie de desorden y de malestar que hacía que los visitantes se iban a buscar de dónde provenía este ruido inmenso
Julián, que estaba instalado, colgado en esta pared levantada, en esa especie de suelo levantado, iba con este látigo marcando, este era el primer día y aquí no vemos la inscripción todavía del látigo en la superficie, pero esta superficie a lo largo de los días se fue llenando de este grafito del látigo hasta pues llenarse completamente, escribirse como una especie de grafismo de escritura producida por el látigo. Julián estuvo 8 horas allí, suspendido, y para él era un verdadero momento de catarsis también personal, ¿no? Él cuyos ancestros también son de ascendencia afro, entonces toda esta rememoración, este acto del cuerpo era para él un acto muy, muy importante. Y obviamente ya aquí no vemos el relato de la fiesta de los santos inocentes, pero de pronto este cuerpo dando látigos sobre esa superficie abría el relato a otros relatos, ¿no? Y entonces otras lecturas, otras comunidades, otro tipo de subjetividades podían obviamente leer aquí también. Aquí tampoco había ninguna explicación, lo que hacía que había una gran extrañeza, una gran inquietud. Bueno, y esta fue una última variación que hicimos para el museo para el MED 2014, creo que fue. Se trata de una máquina que ella da látigo por un lado de esta pared, y que del otro lado, en el momento en que se da el látigo, nos da como unas imágenes fantasmas precisamente de esta fiesta de los santos inocentes, para que esto pues abra preguntas que no están dictadas desde un inicio por nadie, ¿no? Aquí tampoco se trata de dar una especie de mensaje o de explicación, sino de producir, ¿no?, una interrogación a nuestras subjetividades como constructores también, obviamente, de una memoria no en el campo macropolítico, sino de un relato de la subjetividad en un espacio más micropolítico, que creo que es donde el arte hace su trabajo, ¿no? Yo creo que Heidi, ¿quieres agregar algo? Gracias a ambos, gracias por estos proyectos, por estas ideas. Yo quisiera de pronto quedarme con algunas de tus últimas palabras, Rolf, en abordar esta idea de la experiencia en el cuerpo desde el hacer, pero también desde el vivir, desde el recibir o de la participación en proyectos, para que habláramos un poco, y esto también intentando pensar en el marco un poco más general de esta idea de la construcción de memoria, pero de pronto preguntarle a Neito cuáles son las herramientas, como digamos en el caso de ustedes creo que es bastante clara esta relación con el cuerpo, pero de pronto expandir un poco con la visión de Neito sobre cuáles son las herramientas que tiene el arte, y particularmente el arte público, es decir, el arte que nos permite, digamos, participar no solo desde la contemplación, sino también desde otras acciones en la construcción o en la revisión de esas experiencias de vida, ¿no? A mí me gustó mucho esa idea de no hablar necesariamente de memoria, sino de situaciones de vida que son lo que finalmente genera nuestra idea de experiencia en el mundo, y pues evidentemente también en relación a hechos dolorosos o
sí traumáticos, digamos, en las sociedades. Pero de pronto, Neito, tú nos puedes hablar un poco de esas estrategias del arte público para generar esa conciencia en los visitantes. You know, typically the arts are very a-religious, but you know, you got to hand it to religion, because they do know how to structure bodies in space and time, and they also know how to structure bodies in space and time on a regular basis, so that there's a certain kind of routinization of ritual. The arts, I must admit, are a little lacking in attention. They tend to get bored and move on to the next thing. So we don't tend to repeat ourselves very often. But I think about the kind of interesting spaces that the arts can at times provide for the production of ways in which we encounter each other in ways that are not typical for us. That are, you know, I mean, it's interesting, you talk about festivals, and in some ways they serve a very important social function of allowing us to find new forms of being together outside of the work commute consumerist logic. But art can also provide these moments as well. It isn't in our thinking of a kind of social behavior retraining, but you could think of it that way. You could think of institutions as civic retraining machines, if they're working well. But you know, I do think artists are keenly aware of that. And you know, particularly with I hate the word participatory art, because I'm one of these visitors. As soon as I see an artist trying to get me involved in their project, I completely run for the hills. My idea of a VIP seat at a conference is that one right by the door. So I don't like being like grabbed and brought in, but I do like the idea that that art recognizes the subjectivity, the different subjectivities that encounter a project, and try to bring those into conversation with each other. That art is a bit of a catalyst for new forms of being in the world. I think that is really important. I would say that typically when we think about new forms of being in the world, to go to routine, something that's very much on my mind is that the way it works best is if you do these things on an ongoing basis, not just a one-off. You know, typically art does a one-off thing, and art, you can't retrain your brain or find new forms of being in a one-off. It's okay, but that's why I think I think about this a lot, about the kind of repetition that religion has and rituals have that is really important to a kind of new forms of production. So that is a limit of the contemporary art model, I would say, is just money. I mean, I'm sure performing artists would be like, yeah, we could do this every week all year. You just got to pay me every week all year. And everyone wants new things. But I do think civic institutions have the capacity to find new forms of producing the civic outside of consumerism and theology. I think that is absolutely critical, and artists are part of that, but so are other kinds of forms. Thank you. Me quisiera quedar con una palabra que creo que es esencial en pensar cómo este tipo de proyectos nos llevan a lugares de experiencia distintos a los habituales, que es la idea de subjetividad. Y esto, conectarlo con las palabras de un dramaturgo relativamente joven español que a mí me gusta mucho, que se llama Juan Mayorga, y que a quien le interesan también muchos los mapas, pues los mapas como cartografías, y él un poco lo que dice es que cuando alguien hace un mapa tiene que preguntarse qué es lo que quiere señalar del territorio, ¿sí? Qué es lo que quiere hacer visible, qué es lo que quiere poner bajo la luz. Y creo que eso, en el caso pues, de ustedes particularmente, juega un papel muy importante, ¿no? Ustedes se refieren, digamos, a ciertos momentos o eventos o situaciones o interacciones que ustedes deciden
interpretar o trabajar o reelaborar o tomar como punto de partida. Creo que la pieza que están mostrando este fin de semana es un excelente ejemplo, ¿sí? Es bueno, una situación que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá en un momento determinado, y eso sirve para contar una o muchas historias. Entonces, de pronto me gustaría preguntarles cómo es ese proceso de identificación o de pensamiento sobre estos orígenes de sus proyectos, un poco como lo que nos mostraron en Huapi, pero ¿cómo se selecciona? ¿Cómo se llega a ellos? Bueno, un poco por la misma lógica que Rolf describe, ¿no? Es una lógica del impulso, es una lógica del afecto, de la afectación, y es una lógica también que se pone en el tiempo. O sea, es primero como una intuición o un impulso, un afecto, pero no es una determinación a priori de hacer un proyecto que va a hablar de memoria histórica o con un a priori específico, sino una inmersión también. Pienso que también una de las características y la naturaleza de ese inicio es que no tenemos un término en el tiempo. O sea, nosotros empezamos con una pregunta, con un impulso, con un afecto, pero no sabemos ni cuándo empieza, porque seguramente ya empezó en las sensaciones, en el cuerpo, y tampoco sabemos cuándo termina. Entonces nuestros procesos son unos procesos inmersivos que están en una dinámica enorme, que duran 7, 8, 10 años. Y por eso aparece el término de las variaciones, ¿no? Es muy como la música, ¿no? Y en ese sentido, todos los proyectos también tienen otra respuesta a lo que a tu pregunta, es que también cómo estamos ahí, nuestros cuerpos, cómo están puestos en esa fiesta o cómo fue el proceso de la demolición del barrio Santa Inés del Cartucho. Somos nosotros los primeros en ponernos, en exponernos también, y entonces eso no se logra inmediatamente. No somos reporteros tampoco, estamos en un punto mucho más muy diferente. Entonces, el momento, como va llegando, como podemos ir entrando a un espacio de confianza o utilizando las herramientas, casi siempre es el video, pues es también muy, muy lento, y avanza un poquito en eso, muy lento, pero y que va encontrando su lugar y su espacio. En la fiesta de los Santos Inocentes, sabíamos de esta fiesta, fuimos, y muy ingenuos quienes, yo grababa, yo tenía la cámara, como fue en el Cartucho también, y yo pensé que porque yo era mujer y me puse como una combinación cualquier, me hice un poco mamarracho, y como era mujer y tenía cámara, pues iba a ser absolutamente respetada o a distancia. Bueno, el primer látigo lo recibí yo, y me agarraban a latigazos. Invité a mi esposo a que nos hiciera el sonido, y lo agarraron a golpes, y el otro a látigo, y el otro camarógrafo estaba también. Entonces fue un proceso muy lento, y la fiesta, registrar la fiesta, estar en la fiesta, resultamos metidos de lleno en la fiesta. Y ahí se ve, estamos ahí metidos, y los gritos eran nuestros también, y en un momento dado no pudimos más, y nos tocó subirnos al balcón del hotel donde ya estaba el clímax de la fiesta, y entonces la imagen es muy imperial, como no, desde el balcón miro la fiesta, y ahí nosotros mismos nos damos cuenta después a posteriori, llegamos con este material, observamos, vemos cómo está el cuerpo, cómo después la mirada es una mirada imperial desde el balcón, les mostramos al público una gran fiesta, y nos damos cuenta nosotros mismos de cómo fue nuestro comportamiento, nuestra política, cómo el cuerpo también empieza a tomar unas decisiones de supervivencia, pero también de poder, yo era blanca, era camarógrafa, y en el Cartucho, cuando estuvimos en el Cartucho, lo mismo, ¿no? Nuestra inmersión en ese barrio fue gracias a Ana, la señora que aquellos que lo vieron, que está allí presente, porque el primer vínculo con ella fue un vínculo como de comunicación, de contacto y de cooperación, pero también es muy lento, y estás llegando y no estás robando, no estás hackeando imágenes, estás produciendo imágenes en conjunto, en colectivo.
Entonces es nuestro proceso. Es un proceso permanente con una serie de preguntas que se dinamizan inmediatamente por la experiencia misma y el acontecimiento mismo. Gracias, Heidi. Y una pregunta que quisiera plantear a los dos tiene que ver con esa... digamos, hay una condición de los proyectos de arte público o de participación, y es que de alguna manera se aspira a un gran impacto, ¿sí? A una participación pues colectiva, masiva. Digamos que muchos de esos proyectos también de alguna manera se evalúan o se piensan exitosos en la medida en la que lleguen a grupos grandes de personas, ¿no? Tienen de alguna manera ese norte. ¿Cómo pensar eso, digamos, en relación al espectáculo, ¿no? y a intentar evadir o a mantenerse en un sitio en el que no sea una especie de pasatiempo para llenar esas ansias de consumo también del espectáculo y del tiempo libre, que pues es algo tan común, ¿no? El día de hoy? ¿Cómo es que el arte público puede relacionarse con las masas sin ser complaciente y sin querer sencillamente hacer que la gente pase el tiempo? Sure. So I think what would be nice is if cities all over the world supported an independent art space that did large-scale public art, and to think of it as a organization that does mental exercise for the city. Because I've learned cities that do routinely public art projects over time, let's say 10 years of strange projects in your main centers, the populace changes, not only about its attitudes about art, but also what to expect in terms of the imagination of urbanity. That people's ability to imagine new forms of cities grows. You know, London, I have all kinds of problems with London, but everyone is familiar with art in that city. I don't mind entertainment or consumption either. Sometimes very popular, not very critical things in public space. You know, this phenomenon they call placemaking. Do you have that here? It's like, you know, like designer art, where it's like seesaws that make sounds when they go up and down. You know, it's not too far removed from just entertainment. But I think that stuff's good, because at least it gets people, it's very public friendly. Contemporary art can be very pretentious and not always very public friendly. And I think the public likes fun things. And I think it's okay to have fun. And sometimes it gets them on the road to more complicated art. They'll go from seesaws that make sounds to swings that make an orchestra. And eventually they'll end up with your whip, you know, which, by the way, that project is unbelievably incredible. But I think it is a sort of kind of pedagogy of the citizenry that requires a kind of continuity and commitment from our wonderful governments around the world, who are all very into the arts, I know. But yeah. Amen. Bueno, nuestra ciudad me parece que es un ejemplo de invención de arte público permanente, mucho antes que las políticas de arte público que llegaron a las administraciones. El primer arte público ha sido producido por la colectividad misma como ejercicios de supervivencia, no como ejercicios de arte. ¿No? Nosotros tenemos innumerables ejemplos, ¿no? Todavía de todas estas prácticas y invenciones muy ingeniosas, no solamente pues que finalmente son productos de una economía informal, ¿no? De actos de sobrevivencia donde se produce un cierto arte público, pero es un arte de la sobrevivencia, es un arte profundamente ligado a una economía de la vida, y eso me parece a mí que es, digamos, una diferencia fundamental entre el norte del planeta y el sur del planeta,
¿no? Y pienso que es importante señalarlo porque obviamente ahora copiamos las políticas del norte del planeta y entonces tenemos políticas de arte público y concursos de arte público y todo esto, pero nuestro arte público es, digamos, todavía incipiente al lado de la inmensa producción imaginaria que produce la economía informal, ¿cierto? Y las necesidades de sobrevivencia. Entonces pienso que esa política de producción que deviene artística a los ojos de quienes transitamos por las ciudades son políticas de sobrevivencia, son modos de invención de la vida. Y allí me parece que es donde es más interesante pensar. No es creo que condenar el espectáculo, porque en la calle uno ve muchos espectáculos. Sería moralizar un poco sobre un estatus, sobre un régimen del espectador que en realidad lo único que está esperando es que le potencien su imaginación, que está dormida por el enorme peso, ¿cierto?, del capital en nuestra subjetividad y nuestro deseo. Entonces, cuando la imaginación se puede potenciar, cualquier cosa, no hay forma, no hay formato, no hay dispositivo bueno o malo. Pienso que lo que es importante es la potencia política de la imaginación, y mientras eso pueda continuar vivo y presente, que se haga arte o no arte, que lo llamemos arte o no arte, creo que es insignificante, ¿no? Y con esas palabras cerramos. Muchísimas gracias.